Vale, pues el tema de mi presentación es, como podéis ver, la traducción de somatismos en un corpus trilingüe. Y como yo también he utilizado la misma metodología que mis compañeros a la hora de crear el corpus, empezaré simplemente describiendo las características del mismo. Después explicaré brevemente qué son las unidades fraseológicas en general y qué son los somatismos en concreto. En tercer y cuarto lugar, veremos cómo ha sido el proceso de extracción y análisis de datos. Es decir, explicaremos cómo hemos partido, en primer lugar, de una lista de palabras para la extracción de los datos y luego explicaré cómo hemos realizado las búsquedas. Y para el análisis de los datos explicaré también cómo hemos partido de una lista de opciones de traducción propuesta por Marco y daré unos ejemplos extraídos del corpus. En quinto lugar, brevemente expondré algunos resultados preliminares y en último lugar también explicaré lo que voy a hacer de aquí en adelante, en un futuro próximo. Entonces, para poder analizar la traducción de unidades fraseológicas traducidas del alemán al euskera en textos literarios, lo que ha sido es crear un corpus digital, paralelo y multilingüe, como mis compañeros. Tal y como ha mencionado Naroa, yo también he diferenciado entre traducciones directas e indirectas y quizás a diferencia de ella, aparte de incluir en el corpus textos de literatura infantil y juvenil, LIG, también he incluido textos de literatura para adultos. Luego, por otra parte, como el objetivo tampoco era analizar el estilo concreto de un traductor o de un autor original en concreto, lo que sí que hemos intentado es que haya cierta diversidad en cuanto a autores. Por eso hemos incluido pues, 30 autores originales diferentes y 28 autores meta o traductores diferentes. Y en cuanto al volumen, pues el corpus tiene 110 textos que equivalen a alrededor de 3,5 millones de palabras. Para explicar qué son las unidades fraseológicas, partiremos por la definición que da Corpas. Dice, por unidad fraseológica se entiende una combinación estable de al menos 2 palabras que en virtud de las distintas corrientes tendrá como límite superior el sintagma o la oración compuesta y presentará como rasgos inherentes la fijación o la idiomaticidad por sí solas o bien una combinación de ambos criterios. Entonces, bueno, las características principales serían 3, la polilexicalidad, la estabilidad y la idiomaticidad. Quizá unos pequeños matices en cuanto a esto. En cuanto a la polilexicalidad, en euskera, al ser una lengua aglutinante, suele ocurrir que fraseologismos que en otras lenguas están compuestas por más de 2 palabras, en euskera suelen estar compuestas por una única palabra. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto a la estabilidad, sí que son estables, pero que admiten cierta variación también. Y hemos encontrado ejemplos de variaciones en nuestro corpus, ¿no? Por ejemplo, poner algo en mano o en manos de, o sea, tanto en singular como en plural, o el uso de diferentes verbos en fraseologismos, eskuen artetik ihes egin isuri, que se le cae o derrama entre las manos, ¿no? El uso de diferentes verbos. Y en cuanto a la idiomaticidad, pues que hay diferentes grados de idiomaticidad, ¿vale? Entonces, los somatismos, ya en concreto, según Van Lawick, son fraseologismos que están formados como mínimo por un elemento que forma una parte del cuerpo. Nuestro corpus, por ejemplo, pues hemos encontrado tener algo entre manos, tener las manos atadas, poner la mano en el fuego. Y hemos decidido analizarlos porque, en primer lugar, en muchos fraseologismos de diferentes idiomas se usan las partes del cuerpo para expresar diversas experiencias y estados mentales o físicos. Además, han sido objeto de estudio de diferentes investigaciones, por ejemplo, el de Kim Veana, que compara los fraseologismos del alemán y del coreano
para luego poder hacer un diccionario, o el de Larreta, que analiza a nivel más desde el punto de vista de la fraseología contrastiva los somatismos del alemán y del español, o dentro del grupo Cobalt las investigaciones que se han hecho en la combinación de lenguas, tanto, o sea, partiendo desde el inglés y del alemán al catalán. Y bueno, por supuesto, estos trabajos y otros han analizado las unidades fraseológicas somáticas y se menciona pues, siempre el alto grado de aparición de dichos somatismos en las diversas lenguas. Vale, entonces, con el objetivo de ver hasta qué punto podrían ser productivos los somatismos en nuestro corpus, empezamos por crear una lista de palabras, tanto del corpus de la parte de alemán, de los textos originales, como de los textos meta. Como podemos ver en la tabla, en el caso del alemán, entre las 10 primeros sustantivos que más aparecen hay 3 partes del cuerpo: Hand, mano, Auge, ojo, Kopf, cabeza, y en euskera hay 4 que serían Kopf, buru, esku, mano, begi, ojo, y aurpegi, cara. ¿Vale? Y bueno, como en alemán Hand, mano, es el que más se utiliza, empezamos por extrayendo este tipo de somatismos. Entonces, para realizar las búsquedas, lo que hicimos fue, en el caso del alemán, buscar todas las palabras que empiecen por Hand o Hand, y en el caso de euskera, por todos los que empiecen por esku. A veces es muy fácil descartar lo que no va a formar un somatismo. Por ejemplo, en el caso del euskera, eskutitz es carta, o sea, aunque tenga esku no tiene nada que ver con mano en este caso, entonces lo descartamos rápidamente. En el caso del alemán, sin embargo, tenemos el primer ejemplo, etwas hat, Hand und Fuß, eso ya sí sabemos que es un somatismo, pues en el caso de que veamos que tenemos somatismos, los incorporábamos a una tabla Excel para luego poder trabajar con los datos. Vale, y como he mencionado, para el análisis de los datos partimos de las opciones de traducción que propuso Marco en el 2008, que también se basó en la propuesta de Labastida. Entonces, según esta propuesta, una unidad fraseológica se puede traducir por otra unidad fraseológica igual o parecida o diferente. Para establecer en qué medida pueden ser igual o diferentes, pues nos basamos en el significado fraseológico, que compartan el significado fraseológico, y la estructura léxica. Vale, después, bueno, también se puede no traducir mediante una unidad fraseológica, se puede utilizar un recurso retórico relacionado, puede haber una omisión, se puede copiar el somatismo o la unidad fraseológica del texto original, y los dos últimos casos serían para cuando en el texto meta hay una unidad fraseológica y cuando en el texto original o no hay una unidad fraseológica o no hay nada. Vale, mirando un poco los resultados, o sea, los ejemplos que hemos extraído de nuestro corpus, hemos querido añadir o diferenciar entre copias directas y copias indirectas. Ahora os enseñaré algunos ejemplos, pero la copia directa para nosotros sería cuando se copia un somatismo de la lengua original, en este caso en alemán, y la copia indirecta sería cuando se copia un somatismo no de la lengua original, sino de otra lengua, que en nuestro caso suele ser el español. Vale, y esto ocurre también en las traducciones directas, o sea, cuando se traduce directamente del alemán. Entonces, en el primer caso tenemos el somatismo alemán, sich mit Händen und Füßen gegen etwas wehren, que literalmente significa defenderse con manos y pies. Y el significado fraseológico sería oponerse o resistirse a algo con todas sus fuerzas. En euskera lo que se hace es una traducción literal del somatismo alemán. Eskuekin eta hankekin defendatu es eso, una traducción literal del somatismo alemán. ¿Vale? Esto está claro. Y ahora os quería enseñar un ejemplo de copia indirecta. Aquí tenemos la unidad fraseológica alemana jemandem rutscht die Hand aus, que literalmente significa a alguien se le resbala la mano.
Y el significado fraseológico sería que alguien le da a otro una bofetada. Y en euskera lo que tenemos, o lo que nos parece es que más que copiar el fraseologismo en alemán, el fraseologismo, o la opción en euskera eskuak aldegin se parece mucho más al somatismo en español, escapársele a alguien la mano. ¿Vale? Y en este caso es una traducción directa. Además, el traductor ha traducido bastante del alemán al euskera y sabemos que suele traducir directamente del alemán, pero es lo que decía Naroa, que para entender esto hay que tener en cuenta pues, que el traductor sabe español y que vive en un entorno donde el español pues, es la lengua mayoritaria y que más se usa. ¿Vale? Entonces, eso de la interferencia diglósica que comentaba Naroa sería pues, un caso de estos. Y luego tenemos casos como estos en los que no sabemos si calificarlo como copia directa, copia indirecta, porque lo que ocurre aquí es que en alemán y en español se usa el mismo somatismo, die Hand ins Feuer legen, poner algo en el fuego, o sea, poner la mano en el fuego, y en euskera lo que se hace es una traducción literal, eskua zutan jarri, pero no es un fraseologismo en euskera, no tiene tradición. Lo hemos comparado en corpuses de referencia del euskera de hoy en día y vemos que cada vez se usa más, sobre todo en prensa, pero no es una unidad fraseológica que exista, pero lo que es curioso es además que en el corpus aparece 3 veces y en las 3, por diferentes traductores, se ha traducido mediante copia, o sea, se ha traducido igual, con eskua zutan jarri. Vale, y nada, luego quería exponer mediante 2 tablas los resultados preliminares que he obtenido al analizar las traducciones con Hunt y con Escu. Como vemos, con Hunt he extraído 301 fraseologismos, claro, muchos de ellos se repiten, son 71 tipos diferentes y quizá lo que llama la atención serían bueno, dos cosas. Por una parte, que más o menos el 60% de los casos una unidad fraseológica se ha traducido por otra unidad fraseológica, ya sea igual o diferente. Y otro dato que llama la atención sería el alto grado de copias ya sean directas o indirectas. También llama la atención en comparación quizá con los datos que han obtenido dentro del grupo de investigación COBALT, porque allí el número de copias directas es bastante menor. Y después, cuando hemos hecho las búsquedas, partiendo del euskera, hemos extraído 380 unidades fraseológicas y 63 tipos diferentes, y aquí evidentemente lo que llama la atención es el alto grado de uso de somatismos en euskera cuando no las había en el texto original. Vale. Y en último lugar, como os he comentado al principio, explicar lo que tengo que hacer, lo que tengo intención de hacer de aquí en adelante. Quiero seguir analizando somatismos y en concreto quiero seguir analizando los somatismos formados con Kopf y Buru, es decir, con cabeza, porque en euskera parece que pueden ser bastante productivas. Y también quiero extraer otro tipo de unidades fraseológicas siguiendo otra metodología, digamos, mediante el programa AntConc. El programa permite la búsqueda de enegramas, que son expresiones comunes que puede haber en el corpus. Y uno puede elegir, extraer enegramas de 2, 3, 4 palabras. Por ejemplo, aquí para hacer una prueba he extraído enegramas de 3 palabras y, como vemos, el de Hand está en primer lugar y Denkov Schütteln, que sería también otro somatismo creado con cabeza, está bastante arriba, será lo próximo que analice. Y luego vemos que también aparecen lo que se llaman en alemán Wortpaare o Zwillingsformen o binomios,
como hin und her o auf und ab, que podría ser también otro punto de partida para futuros análisis. Y esto me permitiría también pues, comparar los datos extraídos mediante el análisis de somatismos y otro tipo de unidades fraseológicas. Y bueno, eso es la bibliografía y muchas gracias.